Alfredo es graduado por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Se dedica profesionalmente a la composición y producción musical desde hace más de 20 años. Presidente del Centro Espírita Alborada Nueva, situado en Torrejón de Ardoz, Madrid. Colabora con la Federación Espírita Española como moderador en las clases que se imparten todas las semanas en el canal. Alfredo, en su conferencia sobre la educación para la muerte, nos abordará de una manera así, someramente las distintas situaciones del espíritu después de la desencarnación, los diferentes comportamientos que se suelen tener durante los velatorios, tema también importante, interesante, y el desarrollo de la vida en la espiritualidad para los recién llegados. Y de esta manera, Alfredo, cuando quieras, pasamos a tu conferencia. Venga, gracias a ti. Te lo pongo aquí, ¿no? No sé para qué lo quito, porque luego... Perdón, ¿eh? Sí, no te preocupes. Mira, lo pongo yo si quieres. Tú tienes más práctica, ¿no? Gracias. De nada. Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí un inmenso placer y un honor estar aquí en este centro, donde hemos sido invitados con muchísimo cariño desde hace ya algunos años, pero por motivos de familia pues no hemos podido asistir hasta hoy, y de verdad que es para mí un inmenso placer. Vamos, como estábamos diciendo en la presentación, a abordar una conferencia que creo que es importante acerca de la educación sobre la muerte. La muerte, como siempre decimos, los espiritistas la ponemos entre comillas, puesto que es una muerte nada más de la parte más material, y la vida en el plano espiritual permanece eternamente. Vamos a comenzar dando una pequeña referencia histórica de lo que es la muerte y continuaremos abordando una composición de lo que es toda nuestra estructura desde el punto de vista espiritista, y finalmente desplegaremos una serie de vídeos donde vamos a ver muy gráficamente cómo es el proceso de desencarnación que todos vamos a vivir en algún momento de nuestras vidas. El concepto de la muerte como una entidad antropomórfica ha existido en muchas culturas durante los albores de la humanidad. En español, además del nombre propio de la muerte, es común utilizar el término la parca, proveniente de la mitología romana, cuyo dios del inframundo se llamaba Plutón. De todos los dioses, Plutón era el más despiadado y temido por los hombres, quienes lo calificaban de inflexible y terrible. Se le temía por la fealdad y dureza de sus rasgos. Si bien era inflexible, se consideraba también que era el dios más justo, pues a su reino acababan llegando cualquier ser mortal, independientemente de su rango, su lugar de procedencia, todos llegaban finalmente a su reino. Los romanos pusieron a Plutón no solo entre los 12 grandes dioses, sino también entre los 8 dioses elegidos, que eran los únicos que estaba permitido representar en oro, en plata o en marfil. En la mitología griega, Caronte era el barquero de Hades, el encargado de cruzar y de guiar a las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado al otro del río Aqueronte, si tenían un óbolo para pagar el viaje. Por ello, todos los cadáveres en la antigua Grecia eran enterrados con una moneda bajo la lengua. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar 100 años por las riberas del Aqueronte. Pasado ese tiempo ya accedían a cruzarles, es decir, pagabas el óbolo, tenías que esperar un siglo por estas riberas. A partir del siglo XV, la muerte comenzó a ser representada como una figura esquelética que lleva capa y capucha. También se da el nombre del ángel de la muerte, esa visita tan temida por muchos desde entonces hasta hoy. Este icono, acompañado de su fiel guadaña, lo hemos visto reflejado en numerosos formatos de nuestra cultura actual, como puede ser el cine, la pintura, etc. Me ha parecido interesante, a título introductorio, adentrarnos someramente en la evolución del diagnóstico de la muerte. La forma de diagnosticar la muerte y la apreciación que se ha tenido de ella en las múltiples culturas y religiones ha cambiado en el curso de los años. En la antigüedad se valoraba la respiración como lo fundamental, de manera que cuando alguien dejaba de respirar se consideraba que estaba muerto. Una de las formas de diagnóstico era colocar un espejo delante de la nariz,
para comprobar si transpiraba. De no hacerlo, se decía que estaba muerto. En la cultura judía, el signo de vida por excelencia era la respiración. Maimónides, el más ilustre de los médicos judíos, que nació en la ciudad de Córdoba, afirmaba que si durante el examen de un cuerpo ningún signo de respiración podía ser detectado, la víctima debía ser dejada donde se hallase, pues estaba muerta. Sin embargo, era una antigua creencia judía que el alma permanecía durante 3 días sobre la tumba antes de la partida, por si el cuerpo se restablecía, volver a él. Curiosa esta coincidencia temporal con el consejo del Espíritu Emmanuel, a través del médium Francisco Cándido Xavier, que nos decía que había que esperar 72 horas antes de la inhumación o de la cremación de un cadáver. Por su parte, en Grecia, los médicos pensaban que la muerte podía originarse en la cabeza, en los pulmones o bien en el corazón, pero solo este último era el lugar donde se asentaba la vida, pues era el primer órgano en que se comenzaba a vivir y el último en morir. Para ellos los latidos del corazón distinguían los estados de vida y muerte. El latido cardíaco era, pues, el único y definitivo signo vital. Un descubrimiento trascendental ocurrió en el siglo XVI, concretamente en 1546, cuando el médico español Miguel Servet descubrió la circulación de la sangre, dando una descripción precisa de la circulación pulmonar y de la transformación de la sangre venosa en arterial, es decir, la circulación menor, lo que es la mezcla del aire con la sangre. Para él no era un problema meramente fisiológico o anatómico, sino que le confería profundas implicaciones teológicas. Miguel Servet intentaba desentrañar mediante qué mecanismo fisiológico Dios inspira su aliento y éste se aloja en el cuerpo humano, para lo cual se valdría de sus conocimientos médicos. Este gran hombre fue condenado a la hoguera por hereje por un libro que escribió en el cual atacaba por igual a los católicos y a los reformados, esclareciendo que tanto unos como otros habían falseado la doctrina primitiva del cristianismo, al igual que afirmamos nosotros los espiritistas. Desde aquí nuestro agradecimiento y pequeño homenaje como muestra de cariño hacia él. Años después, ya en el siglo XVII, se estableció científicamente el latido cardíaco como signo de vida. Desde entonces se planteó clínicamente que la muerte llegaba con el cese de los latidos cardíacos. Hacia mediados del mismo siglo, algunos médicos afirmaban que la putrefacción era el verdadero signo que confirmaba la muerte, por lo que es posible que muchas personas fueran sepultadas sin estar muertas. Esta teoría cobró fuerza entre la población y fue tanto el temor al enterramiento prematuro. En Inglaterra, George Bayreson, fabricante de ataúdes con campanillas de emergencia, se hizo rico y mereció incluso la Orden del Imperio Británico otorgada por la reina Victoria. Se trataba de un agujero en un ataúd a través del cual se pasaba un cable. Morbosamente el cable se colocaba en la mano de la persona que estaba dentro, de la persona fallecida, listo para ser tirado en caso de que despertara. Quién sabe si nosotros no habremos comprado, ¿verdad?, este artilugio en el pasado. Ahora con el tema de la telefonía móvil lo tendríamos un poco más sencillo, ¿no? Pero solo faltaba que abajo dijera: Movistar le informa de que en este momento no es posible establecer la comunicación. En fin. O se le acaba la batería. Muy bien. En 1819, René Théophile inventa el estetoscopio y contribuye con la técnica de la auscultación a la veracidad del diagnóstico de la muerte según las funciones del corazón. Como veréis, en la imagen era bastante más rudimentario que el utilizado por los médicos actualmente. Posteriormente, en 1898, el eminente cirujano Chodor Chufier notificó haber logrado el restablecimiento del latido cardíaco en un joven operado de apendicitis que 5 días antes había presentado un paro cardíaco. Esta lucha por reactivar la actividad cardíaca no llegó a materializarse hasta la década 40 del siglo pasado, del siglo XX, cuando comenzaron a utilizarse medios farmacológicos y eléctricos para el control del ritmo cardíaco. Aquí vemos la imagen de uno de los primeros desfibriladores construidos. En 1947 se logró con éxito la primera desfibrilación eléctrica,
en un paciente que permaneció 70 minutos con fibrilación ventricular. De esta pequeña introducción podemos concluir que desde el punto de vista material, la vida es un camino que conduce inexorablemente hacia la muerte. Biológicamente tenemos caducidad. El espiritismo desde el siglo XIX nos dio una visión nueva y más esperanzadora. Desde el punto de vista espiritual, la vida es un camino sin muerte que conduce hacia la perfección. Espiritualmente somos inmortales. El ser humano pertenece ya en esta vida a dos mundos. Por su cuerpo físico está unido al mundo visible, por el fluídico está unido al invisible. El sueño es la separación momentánea de estas dos envolturas. La muerte es la definitiva. En los dos casos, el alma se separa del cuerpo físico y con ella la vida se concentra en el fluídico, el llamado periespíritu. Realmente, reflexionando sobre esto, durante toda nuestra vida material nunca perdemos el contacto con el plano espiritual, que es nuestro verdadero hábitat. Todo es vida, pues, en distinta vibración. Somos un espíritu eterno habitando temporariamente un cuerpo terreno. La muerte física no es el fin de la vida, es un simple cambio de vibración, un cambio de capítulo en el libro de la evolución y el perfeccionamiento, una puerta de regreso hacia nuestra verdadera vida, la vida espiritual. El conocimiento nos libera del miedo, nos invita a vislumbrar el futuro con otra perspectiva. Solo en la inteligencia divina encontramos el origen de toda coordinación y todo equilibrio, razón por la cual, en sus cuestiones más íntimas, la ciencia de la Tierra no podrá nunca prescindir de la lógica con Dios. Con la finalidad de comprender mejor los contenidos que vamos a abordar después, donde estudiaremos el proceso de desencarnación, vamos a abordar ahora desde el conocimiento del espiritismo una visión holística de nuestro ser, de nuestra composición. Esta mañana el compañero Rafa ya nos ha desplegado someramente lo que es esta composición. Ahora vamos a ahondar un poquito dentro de cada uno de estos cuerpos, ¿no?, que se diferencian fundamentalmente en sus estados vibratorios. En la cúspide de esta pirámide podemos contemplar al espíritu, al cuerpo mental, al periespíritu, al doble o cuerpo etérico y por último, la última estación es el cuerpo físico, que es nuestro instrumento fundamental de trabajo. Ellos están unidos y comunicados por los centros de fuerza que están vinculados al sistema nervioso y endocrino. Vamos a describirlos brevemente. El espíritu es el principio inteligente, es la llama, la centella, la claridad etérea, nuestra esencia. Es de naturaleza inmaterial, es inmortal y es indivisible, es decir, no puede ocupar dos cuerpos a la vez. El cuerpo mental, designado por André Luiz en su libro Evolución en dos mundos, es el cuerpo más sutil y cercano al espíritu. Es la sede de la mente, de donde parten inicialmente los impulsos del espíritu transformados en fluido mental, en corrientes de pensamiento. Se vale del centro de fuerza coronario que administra su vehículo de manifestación y del centro cerebral o mental para recoger los estímulos, transmitir los impulsos a los órganos, tejidos y células del cuerpo, representados en la corteza encefálica. El pensamiento es, como nos dicen en la pregunta 89 del libro de los espíritus, un atributo del espíritu que es el verdadero generador del mismo. La mente preside la formación del periespíritu, que responde a su mandato por sus propiedades de plasticidad y porosidad. El periespíritu, o el cuerpo espiritual, es imponderable, sobrevive a la muerte del cuerpo físico y preexiste a él, conservando la individualidad del espíritu. Es expansible y posee extrema plasticidad, pudiendo sufrir modificaciones continuas en su forma y apariencia por la acción de la mente. Es de estructura electromagnética y asimismo posee órganos y funciones específicas. Tiene capacidad de penetrabilidad, es decir, no encuentra barreras materiales, y a su vez tiene capacidad de asimilación y absorción de los fluidos circundantes.
Al igual que la mente preside la formación del periespíritu, el periespíritu preside la formación del cuerpo físico, desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento y cumplimiento de las funciones fisiológicas y psicológicas. Aquí vemos a dos grandes estudiosos del periespíritu, el señor Alfredo Tabueña, que tenemos aquí presente, y el científico Hernani Guimaraes de Andrade, que acuñó al periespíritu como el modelo organizador biológico de toda la estructura física, dirigiendo todos los procesos del mismo, incluyendo el proceso también, por supuesto, de la formación. Sabemos que en todo organismo físico hay una renovación constante, un metabolismo constante. Se gasta y se construye hueso, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Los investigadores calculan que durante una vida se reponen alrededor de 44 toneladas de sustancias materiales. Cambiamos de materia cada cierto tiempo y sin embargo mantenemos nuestra forma humana y sus funciones. Ello se debe al perispíritu que continuamente envía impulsos organizadores, manteniendo la forma humana hasta el fin de la encarnación. El doble etérico, o cuerpo vital, designado por André Luiz en el libro En los dominios de la mediunidad, es el cuerpo magnético que une el cuerpo físico al periespíritu. En el doble etérico está contenido el fluido o principio vital. Es el responsable de la vitalización magnética del cuerpo físico, del funcionamiento de sus órganos. Según afirma Kardec, puede decirse que los seres orgánicos asimilan el principio vital, pues les resulta necesario para vivir. El doble etérico es el que provee el ectoplasma, que luego veremos aparecer en las imágenes que estudiaremos después. Deja de existir con la muerte del cuerpo físico, puesto que sus funciones magnéticas cesan con la falta de materia física para trabajar. El cuerpo vital o doble etérico no debe ser confundido con el aura. El aura expresa la psicosfera del ser integral, es decir, el conjunto alma, mente, periespíritu, doble etérico y cuerpo, reflejando su realidad evolutiva, así como su patrón psíquico, la situación emocional o el estado físico en el caso del encarnado. Por último tenemos al cuerpo físico, nuestro instrumento de trabajo. Como ustedes conocen, posee unos 50 billones de células. Estas se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos y estos a su vez en 8 sistemas distintos. Sus elementos constitutivos son fundamentalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El cuerpo físico sirve en muchos casos de enfermedad para drenar toxinas del periespíritu. Esas toxinas son fruto de sus desequilibrios que, como hemos dicho, partirían de la parte superior de la mente. La carga residual psíquica se evacúa gradualmente en la carne, afectando las zonas orgánicas más vulnerables, comenzando desde el periodo gestatorio. Algunas teorías neurocientíficas, como la neurociencia cognitiva, otorgan al cerebro físico la propiedad de ser el generador de la vida mental. Vamos a narrar un caso interesantísimo, incluido en el libro Cerebro y Pensamiento de Ernesto Bochano, que hace tambalear completamente a estas teorías. Se trata de un suboficial de guarnición en Amberes que desde hacía 2 años se quejaba de violentos dolores de cabeza, que no obstante le permitían cumplir con todas las funciones de su cargo. Un día murió repentinamente y fue llevado al hospital. Le fue practicada una autopsia y cuando abrieron su cráneo no encontraron más que una papilla de pus. No había ni una sola célula de materia cerebral viva. Su destrucción por la enfermedad no pudo darse instantáneamente, sino que era el resultado de la lenta evolución de un absceso. Podemos llegar a la conclusión de que durante un tiempo bastante largo, este suboficial había podido cumplir con todos los deberes de su cargo, no poseyendo más que residuos en el cerebro. Lo que es una buena prueba de que el pensamiento no está tan íntimamente ligado a este órgano como afirman algunas teorías. El cerebro físico, pues, no es el emisor del pensamiento, sino tan solo un receptor, un computador que procesa y que ejecuta, teniendo parte esencial en el proceso la glándula pineal, que, como nos esclarece André Luiz, es la glándula de la vida mental y también la glándula de la mediunidad. La epífisis preside
los fenómenos nerviosos de la emotividad y comanda las fuerzas subconscientes bajo la determinación directa de la voluntad del espíritu. El pensamiento es pues un producto y un atributo del alma, y no una secreción del cerebro físico. Desgraciadamente, hoy por hoy la medicina de los hombres se centra en los efectos biológicos de la enfermedad, sin remontarse a las causas de la misma. Estas causas que parten de desequilibrios mentales que desarmonizan el periespíritu y acaban filtrándose en la parte más grosera, en esta última estación que decimos, nuestro cuerpo físico. Es fundamental, al igual que hacemos con nuestro cuerpo físico, mantener una buena higiene mental, disciplinando nuestros pensamientos, siendo más positivos frente a las adversidades, siendo más sensibles hacia todo lo que nos rodea, reflexionando sobre nuestra manera de actuar. Para ello, San Agustín nos recomienda en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus algo maravilloso que podemos poner en práctica porque es algo sencillo y a la vez muy útil. Nos recomienda al concluir el día interrogar a nuestra conciencia, pasando revista a nuestros actos y pensamientos de la jornada, preguntándonos si no hemos faltado en algo al deber, si nadie ha tenido que quejarse de nosotros. Nos invita incluso a no descuidar la opinión de nuestros enemigos, pues estos no tienen ningún interés en disfrazar la verdad. Y muchas veces Dios los pone a nuestro lado como un espejo, para hacernos una advertencia. Muchas faltas que cometemos nos pasan inadvertidas. En efecto, si siguiéramos el ejemplo de San Agustín e interrogáramos más a menudo a nuestra conciencia, veríamos cuántas veces hemos caído en faltas sin pensarlo, al no examinar la naturaleza inmóvil verdaderos de nuestros actos. Bien, nos vamos a centrar ahora en el proceso de desencarnación. Este proceso puede sintetizarse como la separación final del cuerpo físico y del cuerpo espiritual. No se trata de una ciencia exacta. En algunos el desprendimiento es bastante rápido y podemos decir que el momento de la muerte es también el de la liberación, que se da en unas pocas horas. En otros, por el contrario, sobre todo en aquellos que han llevado una vida completamente material, el desprendimiento es mucho más lento y a veces dura semanas e incluso meses. Se trata de una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu. Por favor, vamos a bajar las luces de esta sala de cine. Gracias. En el Libro de los Espíritus, en el capítulo 3 del libro segundo, encontramos de la pregunta 149 a la 153 esclarecimientos al respecto del regreso a la vida espiritual que pueden ustedes consultar. Vamos a describir este proceso visualmente a través de un ejemplo incluido en un maravilloso libro llamado Obreros de la Vida Eterna, de André Luiz, psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Se trata de la desencarnación de Dimas, un médium de conducta recta, dedicado y conocedor de la realidad espiritual. Por tanto, se trata de un caso amable. Veremos el gran trabajo que realizan los mentores espirituales en el proceso. En este caso, André Luiz, acompañado por Jerónimo. Para clarificar esta exposición, nos iremos también a algunos retazos del libro Volví, del Espíritu Jacobo, por la psicografía del mismo médium, Francisco Cándido Xavier. Comenzamos con una escena muy típica, observando a la esposa del médium emitiendo fuerzas de retención amorosa, prendiendo al moribundo en un vasto enmarañado de hilos grises, dando la impresión de ser un pez encarcelado en una red caprichosa, obstaculizando así el proceso de desencarnación. Esas fuerzas infunden vida aparente a los centros de energía vital, que ya se encuentran en un adelantado proceso de desintegración. Los espíritus ahí presentes comienzan a realizar una higienización del ambiente, cargado y perturbado de fluidos poco edificantes, creando una psicosfera apropiada al delicado momento de la intervención. Los mentores realizan un pase magnético a la esposa y van desintegrando poco a poco los fluidos nocivos, deletéreos, que han estado reteniendo a Dimas y que dificultan el trabajo a realizar.
El moribundo se encuentra ya en dolorosas condiciones, plenamente desorganizado, con síntomas de gangrena en todo su organismo. Ya comienza la movilización de la fauna microscópica, la llamada histólisis orgánica. Corpúsculos de las más variadas especies nadan en los líquidos acumulados en el vientre. El corazón trabaja con dificultad. En fin, el debilitamiento biológico alcanza su auge. Dimas recibe a través de Jerónimo energías ficticias proporcionándole fuerza, inspiración e ideas favorables que los familiares traducen como mejorías. El médico renovó las indicaciones, inyectó los anestésicos y recomendó a la familia que dejasen al enfermo en absoluto reposo. Dimas acusaba mejorías sorprendentes. Era razonable, por lo tanto, que la habitación fuese dejada en silencio para que tuviese un sueño reparador. Esto lo vemos en innumerables casos, lo habremos vivido personalmente, ¿verdad? Cuando hay un familiar en el hospital presto a desencarnar, hay un momento en el que hay una recuperación milagrosa en la que todos nos ponemos muy contentos. Pues esto lo hacen los mentores para apartarnos, digamos, de esas vibraciones mentales que emitimos reteniendo a nuestro familiar querido, interrumpiendo este trabajo de desencarnación que estamos viendo. El cuarto finalmente quedó solitario, facilitando el servicio. Tocado en la parte posterior del cerebro por Jerónimo, Dimas comienza a emitir pensamientos luminosos y bellos, experimentando una imperiosa necesidad de orar, a pesar de que sus labios cansados prosiguiesen inmóviles, haciendo una rogativa mental a del Divino Maestro y a María de Nazaret como Madre amorosa, sintiendo la necesidad de cariño maternal. Su rogativa mental hizo traer a su madre, que lo viene a auxiliar en el trance definitivo hacia el mundo espiritual, experimentando un bienestar que le hace olvidar amarguras, sintiéndose amparado como un niño semi-inconsciente, casi feliz. El asistente Jerónimo aplica pases longitudinales a Dimas para comenzar el desligamiento de su cuerpo material, con la presencia de André Luiz y la Madre Amorosa, que son un apoyo vibratorio muy importante para el trabajo. En primer lugar, insensibilizó completamente el nervio vago para facilitar el desligamiento de las vísceras. Al seguir, utilizando pases longitudinales, aisló todo el sistema nervioso simpático, neutralizando más tarde las fibras inhibidoras del cerebro. En el proceso de desligamiento nos informa André Luiz que encontramos 3 regiones orgánicas fundamentales que se irán separando paulatinamente a través de diferentes trabajos magnéticos. Estas 3 regiones son el centro vegetativo, ligado al vientre, como sede de las manifestaciones fisiológicas, el centro emocional, a la altura del corazón, en la zona de los sentimientos y deseos, y el centro mental o cerebral situado a la altura del cerebro. En la primera fase del proceso se realizan pases transversales en el abdomen de Dimas para separar este centro vegetativo. Se observa que una sustancia lechosa ectoplásmica sale del plexo solar, donde se localizan las fuerzas físicas, dando lugar al estiramiento y enfriamiento de los miembros inferiores. Decimos comúnmente que estiramos la pata, pues estamos realmente en lo cierto. Se produce un estiramiento y un enfriamiento de estos miembros inferiores. Recordemos que, como hemos estudiado antes, este fluido vital se vincula al doble etérico. En la segunda fase del proceso se dan pases rotativos concentrados en el tórax para desligar el centro emocional, operando sobre determinado punto del corazón que pasa a funcionar como una bomba mecánica sin regulación. Una nueva porción de sustancia ectoplásmica se desprende del cuerpo, del epigastrio a la garganta. Todos los músculos trabajan fuertemente contra la partida del alma, oponiéndose a la liberación, en un esfuerzo desesperado, ocasionando angustias y aflicción al paciente. Se produce entonces una fuga del pulso y el paciente entra en coma. Tras un breve tiempo de descanso, se vuelve a intervenir en el cerebro. Es la última etapa.
concentrando todo su potencial de energía en la fosa romboidal, trabajando sobre el centro mental, Jerónimo quebró alguna cosa que André Luiz no pudo percibir con detalles, y una brillante llama de color violeta y dorada se desligó de la región craneana. En el libro Volví nos clarifica este paso describiendo: las manos espirituales del que me daba los pases se concentraban ahora en el cerebro. Demoraron su acción por casi 2 horas en torno a la cabeza. Me volvió a dominar una suave sensación de bienestar y de pronto sentí una conmoción indescriptible en la parte posterior del cráneo. No se trataba de un golpe, se asemejaba a un choque eléctrico de vastas proporciones en lo íntimo de la sustancia cerebral. Aquellas amorosas manos ciertamente habían roto algún lazo fuerte que me retenía unido al cuerpo material. La llama se transformó entonces en una maravillosa cabeza que absorbió la sustancia ectoplásmica, reagrupándola, que constituiría más tarde el cuerpo periespiritual de Dimas, miembro a miembro, trazo a trazo, como podemos observar en la imagen. André Luiz en el libro Evolución en 2 mundos define este paso como histogénesis espiritual, donde van readaptándose los órganos y los medios necesarios a su nuevo campo de acción. Es entonces cuando la conciencia superior pasa revista a toda la vida pasada, en una especie de vista panorámica con una rapidez vertiginosa. Nuevamente acudimos al testimonio del hermano Jacobo describiéndonos este momento del proceso, como siempre de una manera muy espontánea y clara. Dice Jacobo: me vi de repente ante todo lo que yo había soñado, estructurado y realizado durante mi vida, tanto las insignificantes ideas que había emitido como los actos que había realizado, por mínimos que fueran, desfilaban absolutamente precisos ante mis ojos afligidos, como si me fuesen revelados de golpe por un extraño poder. Se le transformaba el pensamiento en un film cinematográfico en forma misteriosa, desdoblándose con espantosa elasticidad para el propio creador asombrado que era el propio Jacobo. Este hecho lo encontramos en cientos de testimonios de experiencias cercanas a la muerte, de encarnados salidos ilesos de grandes peligros, como accidentes o suicidios frustrados, que relatan este fenómeno de revisión de sus propias experiencias. Vemos a Dimas encarnado al lado de Dimas cadáver. Dimas desencarnado, lo que sería el periespíritu, al lado del cadáver, del cuerpo físico de Dimas, apenas ligado al cuerpo a través de un leve cordón plateado, semejante, podríamos hacer la analogía del cordón umbilical que une, digamos, al niño con su madre. Para los encarnados, Dimas había muerto por completo. Los mentores estiman que el tiempo que ha de pasar para el desligamiento completo de este último cordón de plata varía según las necesidades del difunto, que estarán vinculadas a su preparación para un desenlace más o menos rápido. En el caso de Dimas deciden esperar un día. El apéndice plateado es una verdadera arteria fluídica, sustentando el flujo y reflujo de los principios vitales en readaptación. Una vez retirada esta última vía de intercambio, el cadáver muestra señales casi de inmediato de avanzada descomposición. Por otra parte, Dimas libre, es decir, Dimas espíritu, despertaba a la vida espiritual, nuestra verdadera casa, de donde venimos y hacia donde todos regresaremos, para constatar una vez más que la vida continúa, que somos espíritus inmortales evolucionando sin cesar. En los velatorios, normalmente los encarnados son aún muy ignorantes para el trato con la muerte. Suelen emitir pensamientos y comentarios que pueden afectar el equilibrio vibratorio del recién desencarnado, normalmente no liberado aún de los últimos residuos que le unen a la materia densa. Se recomienda, dentro del lógico dolor por la pérdida temporal del ser querido, emitir pensamientos elevados y reconfortantes, oraciones de auxilio y vibraciones fraternales. Tenemos que ser conscientes de que todos volvemos a reencontrarnos en el plano espiritual.
Se trata de un breve tiempo en el que estaremos separados vibratoriamente. Tenemos que auxiliarles con todo nuestro amor sin intentar retenerles a nuestro lado. Es muy difícil hacer esto, pero creo que si verdaderamente queremos a nuestras personas queridas, debemos dejarles marchar, darles todo nuestro apoyo vibratorio, realizar oraciones por ellos, pero nunca retenerles, nunca intentar emitir tristeza, porque eso genera una fuerza de retención muy deletérea para ellos y también para nosotros. Por otra parte, también infelizmente para los mentores el trabajo continúa, ya que es necesaria la protección del difunto frente a los encarnados y también de los desencarnados menos esclarecidos. Como podemos leer en el capítulo 15 del mismo libro, Obreros de la Vida Eterna, en los cementerios acostumbran a reunirse grupos espirituales de malhechores, atacando las vísceras cadavéricas para aprovechar los últimos residuos vitales. En otro ejemplo del capítulo 10 del libro En las fronteras de la locura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por Divaldo, el espíritu de una abuela preocupada por la desencarnación de su nieto expresa: ahora temo que el chico caiga en manos de los hermanos infelices, vampiros de las últimas energías orgánicas que se preparan para asaltarlo. En ocasiones, cuando la persona ha vivido solamente pendiente de lo material, gozando hasta la saciedad de los vicios de la vida física, sin ninguna preparación de orden moral o dando un excesivo culto a su cuerpo físico, suele quedar ligada a sus restos, sufriendo la desintegración del cuerpo físico con tormentos terribles, conservando la impresión de estar unida a su materia putrefacta. En fin, la providencia nos brinda siempre la lección necesaria. Ineludiblemente recogemos la obligatoria cosecha de nuestra siembra libre. En el libro Volví, los mentores comentan también que en innumerables casos los recién desencarnados son conducidos a las playas. Las vibraciones marítimas son portadoras de grandes beneficios para el reajuste general y el restablecimiento de las energías del periespíritu, como también suele ser necesario inducir al recién desencarnado a un sueño reparador. La situación del espíritu después de la muerte es pues la consecuencia directa de sus tendencias, sean hacia la materia o sean hacia los bienes de la inteligencia y del sentimiento. Si las tendencias vividas a la materia predominan, forzosamente el ser se inmoviliza sobre los planos inferiores, que son más densos, más groseros. Si se alimenta de pensamientos bellos y puros, se eleva hacia las más altas esferas en relación con la naturaleza misma de sus pensamientos. Como decía el gran sabio Swedenborg, el cielo está donde el hombre ha colocado su corazón. Sin embargo, la comprensión no es inmediata, ni la transición instantánea. Si el ojo humano no puede pasar bruscamente de la oscuridad a una intensa luz, igual le sucede al espíritu. La muerte nos hace entrar en un estado transitorio, el estado de turbación, que se prolonga más o menos según la naturaleza, más o menos etérea del periespíritu del difunto. Libre del fardo material que la oprimía, el alma se halla aún envuelta en la red de sus pensamientos e imágenes, sensaciones, pasiones, emociones, generadas por él mismo en el transcurso de sus vidas terrestres. Teniendo el intelecto muchas veces atascado por recuerdos nocivos, es necesario despojar de la mente el ropaje de los engaños materiales, permitiendo que la espiritualidad interior vibre con toda la intensidad de su divina potencia, siendo la oración, como lo es aquí, un medio fundamental para ello. Le será, pues, preciso familiarizarse con su nueva situación, hacerse consciente de su estado y tener el merecimiento necesario antes de ser asistido y llevado al medio cósmico para el cual se haya preparado por su grado de luz y densidad. Allan Kardec, en la Génesis, en el capítulo 14, en la parte 10, nos habla del fluido espiritual que rodea la Tierra
y que alberga distintos niveles de espíritus. Los espíritus más inferiores no pueden soportar el brillo ni la impresión de los fluidos más etéreos. Las dimensiones espirituales se distinguen por distintos grados de vibración. Las más próximas al núcleo del planeta son más densas, más materiales, y las más distantes son más sutiles, más etéreas. En obras como Nuestro Hogar, de André Luiz, o Alborada Nueva, de Kairbas Sutel, nos son desplegadas, digamos, estas distintas dimensiones invisibles. Existen las subcostrales o las supracostrales, por encima o por debajo de la corteza terrestre. Las subcostrales pertenecientes al umbral son regiones de intenso sufrimiento que André Luiz denomina como las tinieblas o los abismos. En varios libros se hace referencia a estas zonas umbralinas tenebrosas, algunos de manera muy descriptiva, como encontramos en el libro Memorias de un suicida de Ivonne Amaral Pereira. En nuestra superficie, en la corteza terrestre, donde estamos actualmente, convivimos encarnados y desencarnados, cada uno en su nivel vibratorio. Se puede considerar igualmente una región umbralina, y la población invisible actúa en ella, en este caso sobre nosotros, los encarnados, pudiendo influir en nuestros pensamientos y en nuestros actos. En la segunda parte del capítulo 9 del Libro de los Espíritus nos esclarecen sobre la intervención de los espíritus sobre el mundo corporal. Por encima de nosotros, todavía perteneciente al umbral, aunque en un nivel menos denso, es donde podemos encontrar colonias espirituales como las descritas en el libro Nuestro Hogar. El espíritu se sitúa en la dimensión adecuada a su nivel evolutivo. Los espíritus superiores pueden descender a esferas inferiores, encontrando ejemplos de ello en libros como Obreros de la Vida Eterna, en el capítulo El Sublime Visitante, o en Transición Planetaria de Manuel Filomeno de Miranda, en el capítulo El Visitante Especial. Para finalizar, vamos a leer un fragmento del libro Cartas de una Muerta de María Juana de Dios, madre de Chico Xavier, donde podemos encontrar informaciones muy descriptivas al respecto. Dice así: la Tierra es el centro, es decir, la sede de un gran número de esferas espirituales que la rodean de manera concéntrica. Cuanto más evolucionado está el ser, más elevado será su hábitat, hasta alcanzar el punto en que esas esferas se penetran mutuamente con la de otros mundos más perfectos, siguiendo los espíritus en esa escala ascendente de progreso bajo todos sus aspectos. Desde la esfera en que me encuentro percibo perfectamente que existe una escalera luminosa que atraviesa los abismos uniendo unas esferas con otras. La región inmediatamente próxima a la Tierra tiene muchos sufridores y desesperados. Ahí descendemos habitualmente para buscar hermanos nuestros que suplican y lloran, implorando el socorro y la ayuda de Dios. En esa región hay innumerables organizaciones de muchos espíritus confundidos que, reuniéndose unos con otros, forman grupos nefastos y terribles. Nuestra lucha es continua para poner a salvo a los encarnados de sus traiciones y crueldades. Pero sobre todas esas esferas hay, según he oído decir a los grandes maestros de la espiritualidad, una esfera llena de sol, de claridad bendita y de bellezas inenarrables, donde emana la fuente que podríamos llamar inspiracional. De su centro dimanan todos los elevados conocimientos que facilitan las leyes humanas, y sus rayos son reflejados por las mentes que están en correspondencia directa con su grandeza, en conceptos como bondad, tolerancia, sabiduría o amor. El espiritismo llegará a ser una creencia común y señalará una nueva época, una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ingresar en los conocimientos humanos. Así, continuando en su progreso ininterrumpido, la humanidad ascenderá a los planos cada vez más altos, hasta la perfección, a la que todos los seres estamos predestinados. Muchísimas gracias y mucho amor para todos.